Buenas tardes, amigas y amigos. Otro jueves de Geopolítica en el Atlas. Jueves 13 de marzo, las 17 horas en punto, saliendo al aire desde el Complejo Cultural Atlas, que siempre nos contiene y nos da este espacio y este lugar del cual ya somos parte, ¿no? Y para que hagamos este análisis que tratamos de hacer siempre con toda la honestidad intelectual de siempre, con el margen de error que la geopolítica internacional nos tiene en vilo en estos momentos, ¿no? Más que margen de errores, los cambios abruptos que se producen día a día, ¿no? Esta geopolítica que cambia en la semana de programa a programa, ¿no? Y arrancamos hoy saludando a Carlos Pisolito, el coronel, que nos nutre, que nos hizo el grandísimo favor de acompañarnos en el programa de hoy y con quien vamos a analizar toda esta cuestión, como hoy titulamos el programa, y para hacer una contención de título, digamos, guerras versus política, en la geopolítica de hoy, ¿no? ¿Quién se impone? ¿Quién va a predominar? ¿Cuáles son los intereses? Bueno, para esto lo tenemos a Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros una vez más en Geopolítica en el Atlas. ¿Qué tal, Gastón, Luis, toda tu ciberaudiencia? Muy contento acá de Vistalba, Mendoza, en tratar estos temas que son tan importantes y a la vez tan maltratados por, a veces yo le digo, esos locuaces ignorantes que son nuestros periodistas de los grandes medios. Absolutamente. Bueno, aprovechamos para saludarlo a Luis, como siempre, nuestro coequiper desde Mar del Plata, Luis Gote. Bienvenido, Luis, querido. Un gusto, como siempre, tenerte. ¿Qué tal, Gastón? Buenas tardes. Carlos, muchas gracias por tu tiempo y tu valioso conocimiento e información que de alguna forma vamos a aprovechar nosotros también para ir sumándolo e ir profundizando en estas cuestiones que vos bien haces referencia, que los medios de comunicación masivos nos desinforman y nos hacen desconocer la verdadera situación que está atravesando en particular la región Rusia y ucraniana. Y hace un ratito estuvimos hablando algo sobre estos temas y creo que vamos a aprovechar esa información y va a ser tan valiosa como para nosotros como para nuestra audiencia. Tomamos esto que decía Carlos recién, algunos medios desinformados, algunos con buena voluntad, los menos, los más chiquitos, los como nosotros que intentan desanudar esta madeja de la geopolítica, y otros los grandes medios, que esos no están desinformados, esos están absolutamente cooptados, absolutamente intencionalmente desinformados. Así que esto es un poco también lo que venimos planteando desde hace tiempo, ¿no? Esto que uno ve en los grandes medios, esta concentración casi monopólica de los medios del mundo hoy, donde no hace falta leer mucho, han hecho un favor en este sentido, pragmático, porque bueno, hoy lees tres medios en el mundo y los lees a todos, ¿no? Pues están todos en la misma mesa. Así que bueno, desde este lugar nosotros tratamos de hacer lo mejor posible. Así que ya nos metemos en el tema. Se impone esta semana arrancar con la cuestión de la caída de la bolsa, ¿no? De Estados Unidos. Esto casi un cisne negro que nos va a adentrar y que nos va a permitir ir interpretando los grandes temas de la geopolítica, ¿no? Como venimos diciendo desde el año pasado, bueno, el dólar es una de las patas de la mesa de esta geopolítica de hoy, ¿no? El dólar como moneda hegemónica, el dólar como reserva de valor, el dólar como moneda de cambio, viene golpeada, pero fundamentalmente viene golpeado internamente por la gran deuda de Estados Unidos, y este es el cisne negro que está de alguna manera acelerando Donald Trump, ¿no? Los medios le echaban la culpa esta semana de este golpe en Wall Street, que derrumbó casi todas las acciones. Los medios le echaban la culpa, y verdaderamente lo que él está haciendo, se ve que él está haciendo, intencional o no intencionalmente, realmente es avanzar o rebalsar el vaso, pero un vaso que viene lleno desde hace un montón de tiempo. La gran estafa de la deuda de Estados Unidos, que ya asciende a trillones de dólares, ¿no? Y que de alguna manera llega
a un momento en el que difícilmente tiene una resolución feliz o tiene una resolución mentirosa, también como viene teniendo hasta ahora, ¿no? Como vienen engañando a todo el mundo hasta ahora con espejitos de colores en términos de la deuda. El problema grave hoy en el que se encuentra esa deuda es que alguien tiene que comprarla y el mundo ya no está dispuesto. Y este es el grave problema con el que nos encontramos hoy, ¿no? Nos encontramos con que hay que seguir financiando esa deuda y se está generando toda esta movida y en el mundo le están diciendo, muchachos, esta deuda ya no queremos más deuda de ustedes. Ya no hay manera, ya no hay más interés en la deuda de ustedes. Y entonces, bueno, empieza a generarse esta espiral, ¿no? Esta espiral inflacionaria, que también uno no entiende por qué de alguna manera no la bajan, y fundamentalmente no la bajan y no la van a bajar, fundamentalmente porque licúan pasivos, fundamentalmente porque licúan deuda a través de la inflación, y en consecuencia nos encontramos con este escenario en el que, bueno, algunos, los más alarmistas, predicen un quiebre como el del 29, ¿no? Una crisis como la del 29. Bueno, creo que estamos en otro momento del mundo, creo que estamos en otras épocas, creo que hay bastante tela para cortar todavía, pero esto está generando una movida importante en términos globales y justo en el marco de esta definición, ¿no? Y acá ya nos metemos de lleno a intercomunicarnos con nuestro invitado y interrelacionarnos con nuestro invitado fundamentalmente en esto, ¿no? La gran sorpresa que nos da hoy la guerra de Ucrania o este abordaje a la guerra de Ucrania, donde nos están planteando el final, nos están planteando un terminar de una guerra que ya tiene un vencedor y un vencido, ¿no? Pero lo notable es que la negociación, generalmente estábamos acostumbrados que las negociaciones de posguerra o de guerra casi terminada se daban entre el vencedor y el vencido, ¿no? En este momento, este mundo está tan loco que la negociación se está dando entre el vencedor y el aliado del vencido, y el vencido no juega, el vencido ni opina, ¿no? Y entonces acá lo tenemos al experto, al coronel, a ver si nos das una explicación, Carlos, un poco de tu visión de este panorama general, de hacia dónde va esta guerra, de cómo ves el escenario, de cómo ves el final, ganadores y perdedores. Bueno, te damos la palabra para que arranques con la conversación. Bueno, muchas gracias, Gastón, por tu introducción. Uniendo los dos temas que vos has presentado, que es la crisis del dólar y la finalización de este conflicto, yo voy a citar a un autor inglés muy respetado en el mundo anglosajón, Niall Ferguson, de la Universidad de Cambridge. Él sostiene en su libro El dinero que después de cada conflicto se ha producido un cambio monetario. Rápidamente, lo podemos ver, después de la Primera Guerra Mundial el patrón oro fue reemplazado por la libra esterlina, después de la Segunda Guerra Mundial la libra esterlina por el dólar respaldado por el oro, y después de la guerra de Vietnam, en la década del 70, Richard Nixon, como sabemos, anuló esa reserva de oro y pasó a surgir lo que se denominó el petrodólar. En este momento, si bien no hemos tenido un conflicto de la magnitud ni de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial, ha sido un conflicto lo suficientemente potente como para que yo te pueda augurar o pronosticar que acá vamos a hacer un cambio de sistema monetario, que obviamente no va a ser el dólar ni va a ser el petrodólar. Acá yo no tengo una predicción más concreta que esta. Sí te puedo decir que acá se van a abrir dos grandes caminos que todavía están en duda. Podemos ir a las monedas digitales, que pueden ser nacionales o privadas, como el caso de Bitcoin. No nos olvidemos que Donald Trump acaba de inaugurar una reserva de esa moneda en su propio país, lo cual no deja de ser llamativo, o puede ser algo tan elemental como el oro. Es decir, acá la dualidad que enfrenta el mundo económico profundo, o vamos a una virtualidad total, que no es el tema que me gustaría tratar, pero es un tema muy interesante, o volvemos a los anales de la historia y vamos a una cuestión dura como el oro.
De hecho, todos los países, los más importantes, excepto los tontos que nos dirigen acá en la Argentina, están acumulando oro, aún los que no producen oro, como el caso de Suiza o de Francia, ni que hablar Incluso los que están tienen valores, minas de oro. Están acumulando incluso están oro valores récord, ¿no? porque obviamente están esperando algo nuevo, que nadie lo puede definir muy bien, pero que no va a ser igual a lo anterior. Volvamos al Sí, conflicto. El discúlpame, Carlos. conflicto, El oro vos lo está en dijiste, valores récord, ¿no? ¿cómo, perdón? Lo importante de resaltar lo que estás diciendo, que el oro ha tocado valores récord en la historia, ¿no? Sí, y va a seguir, Y va a va seguir a seguir subiendo. creciendo. Es más, esto da para mucho. Quiero tirarte algunos títulos. Por ejemplo, el señor Elon Musk, que sabemos el rol protagónico que tiene en sus cercanías de Donald Trump, ha lanzado en sus redes, en X, la, la especie no confirmada de que el oro de Fort Knox, que es el lugar de la Reserva Federal de los Estados Unidos, no estaría. Vos imaginate el cataclismo económico que podría llegar a producir el hecho de que faltara oro. Una cosa tremenda. Pero bueno, yo preferiría dejar esto un poco de lado Ok, para ir al ok. conflicto. Lo que tenemos que entender que este conflicto no ha sido un conflicto entre Rusia y Ucrania. Es decir, no han sido los actores principales. Ninguna duda que de un lado ha estado la Federación Rusa, que ha contado con una cadena de aliados, llámese China, Irán, Corea del Norte, algún otro país más, y enfrente no solamente ha estado Ucrania, sino que ha estado la Unión Europea y hasta hace pocos días atrás los Estados Unidos de Norteamérica. Vos lo acabas de decir, es decir, obviamente la Federación Rusa, las Fuerzas Armadas rusas han derrotado no a Ucrania, han derrotado a la OTAN, la cual ha entrado en una tremenda crisis de existencia. Hoy Europa es totalmente irrelevante y por lo cual no se la puede invitar a la mesa de negociación, pues es un actor irrelevante, no solamente Ucrania, Europa es un actor irrelevante. Esto ya pasó antes, Gastón. Si nos vamos a la vieja conferencia de Yalta, celebrada en esa famosa península de Crimea en 1945, tampoco fue invitada Francia. Estaban solamente los tres grandes, recordamos Stalin, Roosevelt y, Churchill. Churchill. y Churchill, que fue la última, digamos, participación estelar de la rubia Albión, esa vieja jubilada que es Gran Bretaña. En esta nueva Yalta es lógico, es decir, responde al máximo realismo político que los que se han enfrentado, en este caso los Estados Unidos por un lado, que ha dado un golpe de timón de 180 grados, y del otro lado Rusia. Por más que sigan los pataleos, el rechinar de dientes, uno lo escucha a Macron, que quieren nuclearizar Europa, a Ursula von der Leyen, que habla de incrementar los presupuestos de defensa, la realidad dura y concreta es que ellos han perdido, pero no solamente han perdido en lo bélico, que es lo más difícil de comprobar, han perdido en lo económico. Hoy, la ex locomotora de la Unión Europea, que lo sabemos todos, que es Alemania, lleva 2 años de recesión, con las plantas de Volkswagen cerrando y emigrando a lugares mucho más favorables como China, con una crisis energética producida por esta misma guerra. Y nos encontramos hoy en un momento muy peculiar que me gustaría resaltar, que habría que ahondar, que no tengo respuesta, que al momento Trump, en una muestra de absoluto realismo político, de un pragmatismo rayano con lo pornográfico, decide ponerse en términos con su antiguo enemigo, para no seguir perdiendo o perder en una forma más decorosa. Y lanza una serie de propuestas bastante interesantes, como sería no negociar con Zelensky, porque no es un presidente que haya renovado su mandato democrático, tener un cese el fuego, que Ucrania, digamos, se olvide de pertenecer a la OTAN, y del otro lado se escucha el cri-cri. No ha habido una contestación formal hasta el momento, por lo menos yo no la conozco, ni del canciller Lavrov, que es una persona que nuevamente expresa muchas resoluciones, y ayer lo vimos al presidente Putin por primera vez vestido en uniforme militar, visitando el centro de comando, nada más y nada menos que en Kursk, recibido por el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Gerasimov,
con una declaración de que el 90% de esa penetración famosa y tan publicitada de Ucrania dentro del territorio ruso ha sido recuperada y que en este momento el ejército ucraniano está al borde del colapso. Entonces, obviamente, y para pasar esto en limpio y en pocas palabras, hoy las cartas ganadoras las tiene Vladimir Putin y está haciendo el tiempo necesario, probablemente pocas semanas, para que terminen de caer estas fichas que podrían llegar incluso a un colapso de toda la resistencia ucraniana, porque a pesar, y vuelvo a lo que vos dijiste al principio, los grandes medios de occidentales siguen diciendo que Ucrania no ha perdido. Es más, el presidente de Francia o el primer ministro británico creen que pueden revertir esta situación, lo cual es una tontería absurda. Es decir, hoy es como un acto autista. Ellos están negando a aceptar una tremenda realidad, que han perdido la guerra, han tenido la ruina económica como consecuencia, y su principal aliado, que era no principal, obviamente más que principal, digamos, ese primus inter pares que los Estados Unidos, le ha retirado su voto de confianza. Es decir, acá no estamos comprendiendo, hay una crisis, se está reconfigurando el mundo. Acá hay movimiento de placas tectónicas, acá van a ser o una nueva moneda, como dijimos al principio, un nuevo orden geopolítico, y puede ser la destrucción de entidades que conocemos y que nos eran familiares, como la OTAN, por supuesto, e incluso la propia Unión Europea. Yo no sé si la Unión Europea, más allá de todas las promesas, los golpes sobre la mesa, las caras largas, los rechinares de dientes, va a poder resistir el peso de esta derrota, que es, ya te digo, es militar y es económica. Definitivamente nos ponen en los albores con las diferencias, por supuesto, y gracias a Dios, de las pérdidas humanas, pero la Unión Europea vuelve a ser el pato de la boda como como el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vuelvo a marcar la diferencia, en aquella, por desgracia, más de 50 millones de muertos, en esta no tanto, pero definitivamente el gran derrotado de este escenario es la Unión Europea. Pero fíjate que también generan, y acá quiero también tu opinión, también generan en los últimos días casi un siamesismo entre la Unión Europea y la OTAN, casi hoy en día inseparable, y una transmisión de los ingresos de los contribuyentes, de lo poco que le queda a los contribuyentes europeos, hacia el plano militar, hacia el mercado, hacia el tema militar, ¿no? Porque se está hablando de duplicar el PBI, duplicar el porcentaje de PBI en gastos militares de la OTAN, ¿no? De la Unión Europea, financiado por la propia Unión Europea, ¿no? Ya Estados Unidos le está diciendo, mirá que yo ya no te mando más las armas y después me pagás, sino que me mandás los euros y después te mando las armas. Con lo cual acá hay una transmisión de los ingresos del erario público europeo y de los pobres europeos hacia el complejo militar, ¿no? Y en este sentido parecería que es el compromiso y el negocio que asume Estados Unidos como derrotado de esta guerra, que también me gustaría que nos cuentes cómo tiene, porque también hay que nobleza obliga a decir la gimnasia de esto, ¿no? Ya lo vimos en Vietnam, cuando al fin de la guerra de Vietnam, bueno, fue una gran derrota para Estados Unidos, pero pareció no tanto, ¿no? Después armaron Hollywood y las películas y Rambo y este y el otro, y ellos nunca parecen derrotados, ¿no? Ellos siempre se acomodan de alguna manera y siempre tienen un pato de la boda, o parece que tienen un pato de la boda, al que ponen arriba de la parrilla, ¿no? Y en este caso parecería que están haciendo lo mismo, ¿no? Negociando un triunfo absoluto, por eso también coincido con lo que dice Carlos del silencio de Putin, ¿no? Diciendo, che, pero mirá, yo me la jugué toda, el que perdí hombre fui yo, el que gané la guerra soy yo, y ahora nos estamos sentando en la mesa a negociar para un poco. Déjame que ponga algunas condiciones como ganador, ¿no? Pero ahí la gimnasia de Estados Unidos y de su política exterior y de
su Pentágono y demás. Me gustaría que nos ilustres un poco, Carlos, cómo ves esto. Mirá, Gastón, Estados Unidos es un tema en sí mismo. Yo tuve la suerte de ser agregado militar desde el 2001 hasta el 2003. Los vi ir a dos guerras, los vi ir a Afganistán, los vi ir a Irak. Era otro Estados Unidos, totalmente diferente, en la cúmula, en el pináculo, en el cenit de su poder. Y hoy, a quien he seguido, es un país partido, dividido, tal vez, y con esto no quiero largar algo alarmante, pero no son pocos los analistas, yo me incluyo, que hablan de una posible guerra civil en los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, que es un país que, como sabemos, surgió como una gran potencia después de esa tremenda guerra de secesión, que de hecho fue la guerra más violenta de la historia norteamericana, parece ser que no ha podido saldar o soldar o cauterizar esas heridas que en los sucesivos gobiernos, que antes eran muy similares, es decir, uno escuchaba un debate presidencial entre Gore y Bush o cualquier otro, y prácticamente estaban totalmente de acuerdo, especialmente en la política de defensa y en sus relaciones exteriores, pero eso ha cambiado drásticamente y hoy hay una grave división que incluso no solamente es política, es social, es geográfica, es cultural, y no pocos analistas, reitero, hablan de la posibilidad de una guerra civil. De hecho, en estos momentos, si uno panea, en vez de los canales argentinos, los canales internacionales, Fox, CNN, ABC, etcétera, etcétera, la discusión pasa por cuánta oposición y de qué calidad y de qué profundidad hay dentro de los Estados Unidos a esta catarata, a esta miriada de medidas, algunas aparentemente atinadas y otras no tanto, que está tomando la administración Trump. No nos olvidemos, y él está cumpliendo su promesa, él está expulsando de la administración, del Deep State, las grandes agencias, el FBI, la CIA, la NSA, el USAID, que ha sido cerrada, es decir, él está expulsando en forma muy violenta a una gran cantidad de personas que toda su vida, o buena parte de ella, han servido al establishment. Esto para mí tiene dos posibles lecturas. O esto él realmente es un cruzado, es una interpretación, y si está decidido a reformar absolutamente un Estados Unidos que tiene décadas de existencia, de enfrentarse a su poder militar industrial, a la cultura woke, a la cultura de la crítica de la raza, es decir, o por el contrario, también puede ser él ha transado en alguna medida con esos grandes poderes, que es lo que le ha permitido ejercer su segunda presidencia. No nos olvidemos, y esto no es un dato menor, él sufrió 2/3 intentos de asesinato. No nos olvidemos que así como los países sudamericanos tenían el golpe de Estado como método de gobierno, cuando un gobierno, digamos, se salía de los cánones normales, ellos tienen el asesinato. No, no son pocos de los 47 presidentes, si lo contamos a Donald Trump, ellos han tenido 4 asesinatos concretos, efectivos, y 4 intentos de asesinato, más el famoso no cumplido, pero amenaza de juicio político a Richard Nixon, lo cual nos da una friolera de 10, es decir, estamos casi en un 25% de probabilidad. Y no son pocos los que, no es que lo auguren, ni algunos lo han deseado, lo ha dicho Hillary Clinton, por ejemplo, o la propia ex candidata Kamala Harris, que han llamado al asesinato. Después aclararon que era político, pero inicialmente se escuchó como lo que decían, el asesinato del presidente. Y entonces la pregunta es, y acá con esto termino esta idea, eh, que son dos. El famoso lema MAGA de Donald Trump, Make America Great Again. Es decir, él mismo en su propio lema está reconociendo que si él tiene que volver a ser grande, porque en alguna medida lo ha perdido esa condición y la debe recuperar. Ese es el primer dato que yo dejaría como fijo. Y el segundo es si va a tener éxito o no. Es decir, él no tiene el éxito garantizado.
No me refiero a las negociaciones con Rusia, con China, con Canadá, con México, que andan a los golpes. Me refiero a su propio público interno. Es decir, ¿puede los Estados Unidos bancarse un presidente que está tomando, y he mencionado unas pocas medidas, eh, que sea tan revolucionario, que sea tan revulsivo, que sea una verdadera enema a todo el sistema? ¿Es tolerable para ese Estado profundo que ha matado a 4 presidentes y ha intentado matar a otros 4, y le ha hecho juicio político a uno, tolere, digamos, en la sombra, sin hacer nada? Bueno, yo no tengo la respuesta, son interrogantes abiertos que, si yo mañana prendo la televisión y me entero que le pasó lo de JFK, no me podría sorprender. Y si no lo estoy Claro. deseando ni lo estoy augurando. Pero como analista que soy, no escapa a las probabilidades, no posibilidades, no escapa a las probabilidades. Entonces, la situación desde el punto de vista norteamericano, excluyendo todo lo exterior, es tremendamente compleja. Déjame- Nosotros, Carlos, ahí vamos a, ya te dejo, Luis, para no irnos de la idea de Carlos. Nosotros desde acá, desde nuestro humilde análisis, estamos pensando, estamos teniendo la hipótesis de que, bueno, tras el último atentado contra Trump, que se salvó de milagro, ahí sí, verdaderamente fue un milagro. La apuesta de él es ir transitando desde una democracia hacia una aristocracia, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera podría ser para nosotros como una posibilidad de este dilema interno, ¿no? Que de alguna manera está sentado en la mesa abriendo el juego a los grandes sectores, a los grandes poderosos, y viendo de qué manera conforma a cada uno de ellos, convirtiéndolos y sentándonos en la mesa, y veremos aquello que por fines del 2019, 2020, aquel periodista estadounidense, aquel geopolítico estadounidense nos decía: a partir de ahora las próximas elecciones en los Estados Unidos no la ganan más los demócratas ni los republicanos, la ganan las corporaciones, ¿no? Esto una indicación de que Estados Unidos, la manera que ve de sellar este dilema que hoy tiene el mundo, ¿no? Porque también pongámoslo arriba de la mesa, las democracias hoy son un dilema del mundo, ¿no? Veamos que este mundo que se nos plantea multipolar, 2 de los 3 ya no son bajo ningún punto de vista una democracia, ¿no? Entonces, digo, el que queda algún resabio es Estados Unidos, pero Rusia y China están lejísimos, ambos, y esto no les obliga, de ser democracias, ¿no? Entonces, el gran dilema del mundo hoy, multipolar, es en qué se convierten estas democracias, ¿no? Para nosotros, Estados Unidos va hacia una aristocracia, y no sé en esto qué pensás vos, y Luis, te doy acá la palabra para si querés aprovechar el No, momento. bueno, después que te conteste y haga la reflexión, Carlos, con respecto a lo que vos dijiste, quería volver un poquito al tema, ya casi podríamos decir, llegando a su etapa final del conflicto Rusia y Ucrania, y para tener una Dejémoslo entonces a conclusión. Carlos que me Claro. conteste y seguimos con vos. Bueno, te agradezco, Luis. Gastón, mirá, yo cursé estudios universitarios, estando en Estados Unidos, una maestría en seguridad nacional en la Universidad de Boston, y tenía que presentar una tesis, y tuve la peregrina idea, presenté mi tesis, era el final del gobierno de la segundo mandato de George Bush hijo, y era una pregunta, era ¿república o imperio? Eh, Obviamente había un tribunal de tesis, vino gente del Departamento de Estado, más mi profesor, que también trabajaba en el Departamento de Estado, y la mujer, no recuerdo su nombre, cuando escuchó el título, poco más me pega un carterazo por la cabeza y le preguntó a mi profesor si quién Insolente. era yo, este argentino, un país quebrado, estábamos en el 2002 por ahí. Se atrevía a hacer esa pregunta irreverente, y yo creo que sigue siendo pertinente. Es decir, acá la pregunta es lo mismo que le pasó a Roma,
Es decir, cuando Julio César, después de varios años, creo que 8 en el poder, es asesinado porque los senadores, digamos, no querían una monarquía, porque yo creo que acá la discusión de Estados Unidos no es aristocracia, es monarquía o una autocracia como la que tiene Rusia o como la que tiene China. Para mí, eso es lo que interiormente está pensando Donald Trump. Es mi criterio, no tengo cómo probarlo. Ok. Pero, ahondando en eso, no cabe duda que la administración de un tremendo poder, más allá de lo desgastado que puede estar el poder de Estados Unidos, no puede funcionar en una república, como no pudo funcionar en Roma. Porque, a ver, llevar Como no podría adelante cualquier funcionar en tipo de China ni en política Rusia. eh, económica, militar, de relaciones exteriores, 4 años no existen, es un nanosegundo. Claro. Y demandan una continuidad. Esa continuidad venía dada por el establishment o por el Estado profundo, que ha fracasado estrepitosamente en el siglo XX y en el siglo XXI, en Irak, en Afganistán, y hace falta un nuevo liderazgo, tal cual lo percibió en su momento Julio César cuando cruzó el Rubicón. Y no me cabe duda que Donald Trump, de hecho, lo quiso cruzar en la elección, ustedes se acordarán, cuando mandó tomar el Congreso, cuando fue una suerte de golpe de Estado. Es decir, y lo que me dicen mis allegados que tengo en Estados Unidos, que Donald Trump, entre tantas cosas, porque hay una gran cantidad de cosas, él quiere modificar la Constitución porque él no tendría derecho, según la última enmienda, a una reelección. Pero no nos olvidemos que Franklin Delano Roosevelt, después de la tremenda crisis que vos la mencionaste en 1929, tuvo 4 periodos. El último no lo terminó porque se murió. Y un poco la idea de Trump es por lo menos tener un segundo mandato, es decir, tener 8 años. No nos olvidemos la edad que tiene, no nos olvidemos todos los problemas. Pero yo firmemente creo que los Estados Unidos, que es un problema que yo no tengo la fórmula, tengo la historia como comparación, tiene que, si quiere imperar y quiere enfrentarse a este mundo multipolar, donde vos mismo lo dijiste, estoy totalmente de acuerdo, no son poderes democráticos, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, como es el caso de Irán, Turquía, Corea del Norte, por mencionarte, y el propio Israel, por mencionarte algunos. Ellos necesitan reformular, no puede ser una democracia, o podrá tener la formalidad de una democracia, pero ellos tienen que lograr o un líder o una élite que tenga una continuidad lo suficientemente, valga la redundancia, continua, como, porque por ejemplo, China, ¿qué era China hace 20 años? No era nada, ni siquiera la mencionábamos. Íbamos a esos lugares donde vendían todos por 2 pesos y nos matábamos de risa de las cosas chinas. Hoy China encabeza la investigación de la inteligencia artificial, la carrera a Marte, la producción de robots, la producción de autos eléctricos. Bueno, ¿cómo lo logró? Y bueno, lo logró con un liderazgo del Partido Comunista Chino, que tiene muy poco de comunista, a través de figuras que, reemplazado Mao Zedong y encarrilado, le agarró un chino como Xi Jinping, que el tipo se va a quedar sentado en la silla hasta que Dios se lo permita. Ni que hablar de Vladimir Putin. Entonces, ante esos contendientes que tienen esa continuidad, que tienen esa fortaleza, Estados Unidos no tiene más remedio que evolucionar, a mi criterio, hacia una suerte o democracia autoritaria, puede ser una oligarquía, aristocracia, no lo descarto, o una monarquía, en el sentido, o una dictadura, mejor dicho. Eh, yo, si querés, después te paso mi trabajo, que tiene Sí, cómo ya no. 23 años, pero creo que ha envejecido bastante bien. Más allá que a los norteamericanos, Esa cuando se lo dije, insolencia, no les que gustó. te mandaste, esa insolencia que te mandaste. Así es, sí. Bueno, Luis, sí, te damos la Fíjate, palabra. antes de comenzar el programa, tuvimos una pequeña charla con Carlos y me pareció algo que dijo de suma importancia y que nuestros oyentes también creo que debieran ser parte conocer esta reflexión de Carlos.
Como te decía hace un ratito, estamos llegando ya casi al final de este conflicto ucraniano-ruso y ya y se pueden hacer conclusiones al respecto. No creo que haya demasiadas o cambios en estas pocas semanas que faltan para concluir esta confrontación. Los medios de comunicación, los analistas, tantos europeos que uno escucha o americanos, hablan de todas unas nuevas técnicas y estrategias desarrolladas en el conflicto, de nuevos armamentos, de que va a cambiar la visión en el teatro de operaciones, etcétera, etcétera. Y Carlos me da su parecer en contra al respecto, porque él dice, esto es lo más parecido a la Primera Guerra Mundial y una guerra de trinchera. Me gustaría que ahondaras un poquito en esta reflexión porque creo que es importantísimo que se conozca. Sí, Luis, te agradezco esa introducción. Yo efectivamente, cuando este conflicto empezó, yo me esperaba como mínimo una campaña estilo Blüthkrieg, como había sido el caso de la Operación Barbarossa, es decir, el avance de la Wehrmacht hacia Moscú, y después lo que fue la contraofensiva soviética, donde lo superó ampliamente. Inicialmente pareció que era así, acuérdense, hubo lanzamiento de paracaidistas en el aeropuerto de Kiev, esa famosa columna que estuvo varios días detenida, mecanizada, blindada, pero no conquistó el objetivo. Y después de eso hemos visto 3 años de una lucha o una forma de combate, como lo dijo recién Luis, muy similar a la Primera Guerra Mundial, donde el arma principal, la reina de las batallas, no han sido los drones, ni los cazas supersónicos, ni los satélites, ha sido la humilde y miserable artillería que los rusos tienen de todos los tamaños y colores. Yo le doy un dato duro. Por ejemplo, Rusia, en ese frente que tiene más o menos 800 kilómetros, emplea 18.000 tiros de artillería por día. 18.000. Hay que producir 18.000 tiros por día. ¿Cuál ha sido el drama de los ucranianos que estaban muy bien entrenados, que estaban muy bien equipados y que estaban muy bien dirigidos? Es que no le dio el cuero, en determinado momento se quedaron sin munición y en este momento el colapso que ellos han sufrido, o que están a punto de sufrir, mejor dicho, yo creo que entre otras cosas, además de todo el castigo que han sufrido estos 3 años, se debe a que Estados Unidos los ha desenchufado de su cadena logística. Entonces, la principal experiencia que yo saco es la misma que sacó los derrotados alemanes en la Primera Guerra Mundial. No nos olvidemos que Alemania en el 1918 va a tener un desarrollo exitoso. De hecho, las famosas tropas Stormtrooper alemanas van a avanzar en 1918. Sin embargo, Alemania se va a quebrar con las huelgas obreras, con la sublevación de la flota, con esa resurgir de una revolución bolchevique, y entonces no va a tener más remedio que rendirse. ¿Por qué? Porque estaba agotada. ¿Por qué estaba agotada? Porque no pudo poner dos cosas básicas en un frente de batalla, que son hombres, carne con ojos, y munición, porque fue superado industrialmente por esa tremenda potencia que eran los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, hoy Rusia, que mantuvo el viejo formato de sus fábricas militares, no nos olvidemos, uno puede ver en las filmaciones tanques de la década del 70 y no sé si del 60 también, que han hecho su trabajo y han hecho su desgaste, mientras que los países occidentales, especialmente Estados Unidos, han transformado su economía de una economía industrial, manufacturera, en una economía de servicios, y su industria militar en una industria de boutique. Claro, venían de pelear contra los afganos, pobres tipos que estaban en el siglo XIX, contra los iraquíes más o menos, entonces producían pocas armas de una gran sofisticación que eran muy caras y muy difíciles de producir. No nos olvidemos que un misil de crucero o una bomba guiada puede valer millones de dólares, mientras que un proyectil de artillería, como el que estoy mencionando, vale 300 o 400 dólares. Claro, hay que tener 18.000. Para tener 18.000 proyectiles yo necesito una fábrica o una serie de fábricas que los pueda producir. Por eso a veces, y con esto termino, me dio gracia, claro, era un aficionado, un amateur, el ministro de Defensa de Macri, ustedes lo recordarán, Oscar Aguad, que decía, no necesitamos tanques ni cañones, no, nos bastan con los drones. Bueno, es una tontería absoluta. Si algo ha quedado manifiesto es que la ferretería, los fierros,
hoy son más importantes que nunca. Por supuesto que hay que tener drones, pero el drone, como hablábamos con Luis, es un gadget, es la frutilla del postre, pero no es el postre, ni siquiera es el plato principal. Es decir, la gran lección que un país como la Argentina, que tuvo la capacidad industrial de producir sus propias armas, es que lo tiene que volver a hacer. Tenemos que tener la intención y la fábrica para hacer nuestra munición, para hacer nuestros tanques, para hacer nuestros barcos y si podemos hacer nuestros aviones. Porque ese ha sido el drama de Ucrania. Ucrania no ha podido, y el de Europa es ahora. Bueno, fíjenselo, ¿en qué están discutiendo hoy la élite o la tecnocracia europea que van a gastar, no recuerdo el número, pero creo que son 8.000 millones de dólares para incrementar sus presupuestos de defensa? Es decir, tienen que poner la piedra fundamental, las vigas, las columnas de la fábrica donde van a comenzar a fabricar. Eso va a demandar como mínimo, aunque lo quieran hacer en tiempo récord, 2, 3, 4 años, cuando Rusia, China, Irán, Turquía, ya lo saben, ya lo tienen. Claro. Entonces, los argentinos no cometamos el error de que creer que con 4 o 5 armas sofisticadas vamos a poder librar una guerra, mucho más con el espacio tremendo que nosotros tenemos. Pensemos en nuestra Patagonia, en el Atlántico Sur, en las Malvinas, en la Antártida, esas grandes distancias, va a exigir una ferretería que además de cierta cantidad, tenga la autonomía, tenga el poder de trasladarse y de moverse y de hacer incidir lo que hay que hacer, que no lo vas a lograr con un dron, ni mucho menos. Te quiero hacer ahí, Carlos, te quiero hacer una pregunta respecto de lo que acabas de decir, ¿no? Esto de 18.000 tiros por día de Rusia también nos lleva a una reflexión, ¿no? Y es cuánto le cuesta a Rusia esta guerra, ¿no? Porque digo, tenemos del otro lado un Estados Unidos financiando a uno que está peleando, ¿no? O sea, vendiéndole armas. Pero del otro lado tenemos a un Rusia con Vladimir Putin gastando en municiones, gastando en armas, gastando en frente, gastando en gente, como vos decías, ¿no? Esto es una cifra sideral. No nos olvidemos que llevamos 2 años de esto, ¿no? Digo, esto es una erogación en dinero que, como siempre decimos, ¿no? En el mundo nada es gratis, alguien lo paga. Entonces, esto debe haber, de alguna manera, afectado las cajas soviéticas, ¿no? Las cajas rusas. Esa es una pregunta que me gustaría, si tenés alguna idea de qué impacto en el futuro le va a generar esto a Rusia, ¿no? Mira, Gastón, en realidad acá hay que entender que no son términos absolutos, porque son dos modelos diferentes. La industria rusa, desde sus orígenes, que es la industria soviética, es una industria que se ha basado en algunas premisas que son la rusticidad, la simpleza y la cantidad. Es decir, tiene como parámetro de diseño, si vos agarrás, por ejemplo, un tanque ruso, desde el T-34, que llegó a Berlín, hasta el Armata o el T-90, son armas que usan poca gente, llevan solamente 3 tripulantes, son de tamaño reducido, son pequeños, es decir, consumen menos materias primas y son mucho menos sofisticados que un tanque como puede ser el Leopard 2 o el Challenger o el M1 Abrams. Por el contrario, especialmente los europeos y los norteamericanos, yo he sido usuario, por ejemplo, del vehículo TAM, que es un vehículo alemán hecho en la Argentina. Para hacerte una cosa sencilla, es la diferencia que puede haber entre un Audi, un BMW y un Renault 12. Es decir, los rusos tienen una filosofía próxima al Renault 12. Es decir, no tiene ABS, no tiene control de tracción, pero es un auto que con 10 grados bajo cero te va a arrancar, no te va a quedar empantanado y tal vez tenga una deficiente calefacción, no tenga un display digital, pero vos vas a llegar a tu destino. Tal vez un poco más cansado que si vas en un Audi, con un masajeador de lumbares, con el ABS, bueno. Pero ¿qué sucede? Si a vos se te rompe, como le ha pasado a amigos míos, no podés levantar el vidrio de la Audi Q5 en Santiago del Estero y vas a tener que viajar con la ventanilla abierta, porque no hay quien te la repare. Y si te pasa en Buenos Aires, vas a demorar varios días. En cambio, vos con el R12
Si se te rompe la correa del ventilador, agarrás con un pedazo de cuero y la reparás. Bueno, esa filosofía que yo lo veo como soldado. A ver, si yo fuera ingeniero, porque a mí me traen, por ejemplo, un M16, un M4. Es un arma exquisita, con tecnología aeroespacial, bárbara. Como tirador, me encantaría tenerla, de hecho tengo. Ahora, yo he visto fabricar el AK-47 en garajes, no te digo en talleres, en garajes en Afganistán, porque es un arma que se hace con un torno, con una morsa y con un martillo y una pinza. Y los afganos, que son hábiles, son Bien. muy artesanales, pueden fabricar un AK-47 en un garaje. ¿Y quién termina ganando? El arma súper sofisticada que, por ejemplo, un dato, el TAM que yo tenía, fui jefe de regimiento, tiene 16 aceites hidráulicos, 16, algunos con calidad aeronáutica. La operación de esos vehículos es costosísima, es carísima, y ni que hablar del mantenimiento, mientras que hay otros vehículos como, Que anda con que aceite, sí. necesitan un solo tipo de aceite, que es el SAE 30, y que vos lo conseguís en la estación de servicio de la esquina. Esto que parece una tontería o parece un razonamiento, eh, en realidad es lo que ha hecho la diferencia. Porque lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ponían armas súper sofisticadas como los tanques Tigre o Elephant o Panther, y claro, ponían 10 o 15. Y los soviéticos le ponían un tanque inferior, como el T-34, pero le ponían 50, 60, 100. Sí, el Tiger mataba, destruía 10 tanques rusos, pero el número 11 lo ponía fuera de combate. Esta es la economía, por eso yo creo que Rusia, lejos de sufrir un desgaste, se ha fortalecido. Se ha fortalecido, se ha Se ha fortalecido. fortalecido. Es decir, Escúchame, ha puesto en funcionamiento sus viejas fábricas, Eso te iba a decir, no eso ha te iba a decir. tenido un estrés poblacional, más allá que no tiene una gran población Rusia, pero ha apelado mucho a las minorías, a los grupos privados, Ha a los hecho obra pública, funcionarios, es decir, ha digamos, hecho una ¿no? cosa La económica. guerra la guerra le ha servido para hacer obra pública, digamos, Tal ¿no? cual, exacto. Bueno, mientras que Estados Esta es la Unidos definición, ahí quería y la llegar, Unión claro. Europea, que estaban desfinanciados, que habían cerrado sus fábricas militares, hoy se encuentran sin el pan y sin la torta. Es decir, por un lado, Ucrania les agotó las existencias que ellos tenían. Mira, te doy un dato casi cómico. Es decir, para mí es alegre, creo que para ustedes también. Hoy el British Army, el famoso ejército británico, tiene más caballos que tanques. Y la Royal Navy, la Real Marina que dominó los mares, tiene más almirantes que buques en servicio. Esa es la realidad. Ellos han perdido el predominio, pero no porque los rusos los hayan superado y sean mejores, sino porque simplemente ellos se han caído, se han derrumbado, porque han olvidado su etos guerrero, y uno lo puede ver incluso con esos enemigos, no enemigos, sino o invasión silenciosa que tienen a manos de esas minorías que vienen del norte de África, del Medio Oriente, Claro, que hacen lo que quieren y la policía ni los ciudadanos pueden hacer nada, porque el europeo hoy, independientemente de que no tenga fábricas, que no las tiene, no tiene voluntad de lucha. Él quiere claro. seguir paseando a su perro porque no tienen hijos, quiere seguir teniendo acceso a una cantidad de ventajas económicas, no le interesa la guerra. Es No, más, seguro. Es que también es lógico, Carlos, en el sentido de que la historia le marca que las guerras le han traído solamente despropósito y desgracia, ¿no? Entonces los tal cual. europeos le dicen, no quiero, llévense la guerra a otro lado, muchachos, acá no más. Bueno, sabés que se nos está acabando el tiempo, como siempre nos pasa, y Bueno, me gustaría que no terminemos este programa sin que nos hagas un análisis regional, sin que vengamos acá a la Argentina y nos cuentes, porque es difícil recibir esta información. ¿Dónde está el ejército argentino? Si uno tuviera que sacarle una radiografía hoy al ejército argentino y de ahí extendete un poquito más a lo regional, el brasileño, el Mercosur, digo, ¿cuál es la realidad nuestra acá? Porque esto parece información clasificada, ¿no? Entonces, vos que la tenés clara, contanos un poco, danos una foto de dónde estamos parados.
Mira, el ejército argentino hay que entenderlo a partir del 14 de junio de 1982, que es la rendición y la derrota de Malvinas. A partir de ahí, el señor Raúl Alfonsín, no nos olvidemos su lema, pacto militar sindical, accede a la presidencia, inicia el juicio a las tres juntas, lo cual estaba bien, no cabe duda que tenían que ser juzgadas, y después él y sus esbirros, la coordinadora radical, comienzan a citar a personal que por su juventud no podía haber tenido ningún tipo de responsabilidad. Y ahí se producen las tres sublevaciones, /4, de Semana Santa y compañía. Y a partir de ahí, han pasado, no me acuerdo, 43, 44 años, todos los gobiernos de la democracia, no lo digo despectivamente, pero le doy ese título, han tenido una única política de Estado, que es el esmerilamiento de las Fuerzas Armadas, que se ha manifestado en la reducción de su presupuesto, en el reinicio de los juicios que estaban suspendidos, en el caso de Néstor Kirchner, lo cual lo que ha buscado, a mi entender, ha sido domesticar, someter, humillar a las Fuerzas Armadas, las cuales, para sorpresa de muchos, han resistido por la mentalidad que tienen hoy Bahía Blanca, el ejército argentino, la Armada y la Fuerza Aérea, son los que le están sacando a este desastroso gobierno las papas del fuego. Con camiones, ya eran viejos, yo los usaba, eran viejos, ahora lo usa mi hijo. Camiones que tienen 35 o 40 años, el Unimog, que todos nos asombramos cómo pasa, viste, con el agua arriba del capó, son de la década del 70, con aviones que tienen lo mismo, con helicópteros que vuelan gracias al trabajo de nuestros mecánicos. Entonces, acá yo te puedo decir que el ejército está muy mal presupuestariamente. De hecho, mi hijo, por ejemplo, que es capitán, tiene un sueldo que es inferior al nivel de pobreza, y muchos suboficiales, especialmente los subalternos y los soldados voluntarios, eh, ganan menos que un policía, para que tengas una idea, que ganan poco. Y pese a eso, el ethos militar, yo lo veo reforzado. Primero porque hemos entendido que acá no hay que tener intervenciones militares, no hay que desenvainar el sable en aras de la grandeza de la patria y después terminar haciendo el desastre que hizo el proceso. Es decir, ha habido un aprendizaje desde el dolor. Es decir, por ejemplo, pese a que el gobierno de Bullrich y Petri, me refiero a ellos dos porque son el ministro de Defensa y de Seguridad, quieren o tienen la peregrina idea de usar las Fuerzas Armadas en conflictos interiores, no lo van a lograr. No solo porque no van a tener la aprobación, creo yo, la aprobación parlamentaria, sino porque mi hijo no quiere ser un astiz. No quiere, a ver, anda a garrotear a la Plaza de Mayo, no, porque son terroristas, narcotraficantes, y después, pasado el peligro, te dejan colgado del pincel, te sacan la escalera y vos terminás preso por cumplir. No, no, pero yo leí la orden, pero usted se excedió. Entramos con la semántica. Claro. A ver, y eso yo lo veo muy positivo, es decir, las Fuerzas Armadas han hecho un autoexamen, han hecho una autocrítica, y me atrevo a decir que son de las pocas instituciones que han cambiado, se han cambiado a sí mismas para no cometer los mismos errores, porque si analizamos los golpes de Estado en la Argentina, son 1930, no sé cuántos hubo, 20, 30, 40 golpes de Estado. Es decir, cosas que a mí me hicieron hacer, que yo cumplí, porque creí que eran en el bien de la patria, mi hijo no las va a hacer. Y lo veo a él, y lo veo a sus soldados, eh, en lo profesional. Es decir, la sección de tiradores que maneja mi hijo es más profesional que la mía, pese a que yo nací dentro del proceso militar y que supuestamente teníamos todos los medios a disposición. Bueno, yo siempre lo cuento, yo tenía una sección en Uspallata, RIM 16, Regimiento Montaña, hacía frío en serio, yo tenía una sección de 75 soldados, la mitad en zapatillas, y era el año 78, a ver, y era el proceso militar, y estábamos en zapatillas. Claro. Bueno, creo que eso hoy no sucede. Por supuesto, no tenemos los miles de soldados que tenemos, tenemos mucho menos, pero tengo esperanza que algún día este castigo que se le ha impuesto
no tengo duda que hay una imposición externa de Gran Eso te iba a Bretaña. preguntar. Me A sacaste la ver, palabra de la boca. En este esmerilamiento del que hablaste, de esta transición del proceso al día de hoy, la injerencia internacional también estuvo presente como antes, ¿verdad? por supuesto, a ver, esto no hace falta probarlo. ¿Por qué te crees que nos venden esta chatarra voladora de los F-16? Si fuéramos un país libre y dijimos, no, no, yo quiero un avión caza que pueda amenazar o atacar los aviones Typhoon que están en las Islas Malvinas, me compro un Mi-35, me compro un J-17 chino o un avión pakistaní. No te dejaron. Es decir, lamentablemente, la imposición política es, no, no, señor, usted Argentina, esto. Es más, ahora, no sé si ustedes lo saben, yo lo estoy difundiendo, los europeos se agarran de los pelos porque aparentemente, no aparentemente, hay cierta certeza, estos famosos aviones, los F-35, que son lo más sofisticado que hay, cuestan 200, 300 millones de dólares cada uno, tienen un switch, un kill switch, que desde la Casa Blanca o del Pentágono, si ese avión, digamos, es empleado en una misión no favorable a los intereses de Estados Unidos, el avión no funciona. Lo apagan. Te apagan, te caes en el aire. Y yo tengo mis serias sospechas, porque el F-16 es un avión lo suficientemente sofisticado, que probablemente esos F-16 tengan ese mismo dispositivo. Es decir, que vos, por ejemplo, supongamos un escenario, no sé, querés penetrar el radar de Malvinas o el radar de Punta Arenas. Y ellos, que lo sé porque lo he visto, que tienen visión a través de sus radares, su sistema de inteligencia, de todo lo que pasa en el mundo, y bueno, te apagan el aparato. Y entonces, acá se plantea esta tremenda dualidad. Si queremos ser un país libre, soberano, y bueno, tenemos que tener fuerzas armadas dignas de ese nombre, lo cual no estoy anunciando un rearme ni que haya que gastar el dinero que no tenemos. Pero, por ejemplo, hay que volver a fabricar nuestros vehículos blindados, que lo podemos hacer. Hay que volver a fabricar barcos, que ya lo hicimos en el pasado. Y si nos da el cuero, tal vez con alguna joint venture, con un sistema offset, que vengan acá los pakistaníes, que vengan los chinos, que vengan los rusos, y comenzar a producir cosas nuestras, que no tendrán el nivel de sofisticación, pero vamos a tener la certeza que el día que apretemos la cola del disparador, el misil o lo que sea va a salir. Carlos, no tenemos más tiempo, se nos acabó el programa, Bueno, pero la última pregunta que la vamos a dejar abierta, Luis, si vos estás de acuerdo, porque lo vamos a comprometer a Carlos ahora al aire, así no nos puede decir que no. Igualmente sabemos que está siempre dispuesto, pero esta pregunta que teníamos en el título del programa, cómo vería el escenario futuro entre la política y las guerras, entre el complejo militar y la política en el mundo, en la geopolítica, yo creo que estaría bueno que la dejemos abierta, Luis, y que no nos conteste, Carlos, y que hagamos un programa rápidamente, que hagamos un programa vinculado a las Fuerzas Armadas argentinas, una comparación con Mercosur, con Brasil, esta relación de la que él habla, este alejamiento que tuvimos después del proceso entre la sociedad y el Estado militar, a través de nosotros se pueda visualizar este cambio que han hecho las Fuerzas Armadas para no más nunca repetir un proceso como el que todos lamentamos. Y esta me parece que es central también, que podamos de una vez por todas reintegrar a la vida social y a la vida política. ¿Por qué no? El complejo militar y el Estado militar, que forman parte del Estado, ¿no? Porque en definitiva es como si fuera una cosa que es parte del Estado, pero que está vedada, ¿no? Entonces es como una caja negra del Estado que la tenemos ahí con una capucha y que nadie se anima a mostrarla, nadie se anima a visualizar sus cambios. Hay todo como una maraña que me encantaría con Carlos ver si podemos ayudar a sacarle el polvo y a aportar nuestro pequeño grano de arena en eso, ¿no? Inclusive hasta invitarlo a tu hijo, Carlos, como una nueva
como parte de una nueva generación, ¿no? Pero bueno, todo se me ocurrió al aire, todo se me ocurrió acá, no sé qué opinás, Luis, pero además nos quedamos sin tiempo, ¿no? No, Bueno, Gastón, coincido. Luis, yo me comprometo. Obviamente mi hijo está fuera de esta situación porque tiene obligación que yo no tengo, la disciplina Claro, militar, ok. pero me voy a encargar de hablarlo con él, de interrogarlo para que lo que yo transmita sea el pensamiento de la juventud militar. Eh, pero sí, me comprometo y me parece muy interesante y creo que es un debate que los argentinos nos debemos y que lo tenemos que dar. Perfecto. Luis, No, cerramos. solo coincido con vos y solo agradecerle nuevamente a Carlos por su predisposición y su tiempo para compartir sus reflexiones con nosotros. Agradecido y esperamos que prontamente volvamos a comunicarnos. Si querés hacernos un cierre, Carlos, lo No, no, dejamos. yo, a ver, un muy breve cierre. Primero les agradezco a ustedes y como yo siempre digo, el pescado se pudre por la cabeza y el tornillo se ajusta también por la cabeza. El trabajo que ustedes hacen es fundamental porque en la medida que nosotros tomemos conciencia, es la única forma que vamos a comenzar a solucionar el problema. Porque la única flecha que se puede evitar es la que se ve venir. Si nosotros, vos lo dijiste al principio, seguimos con estos remanidos, medios de comunicación social que son casi monopólicos, oligopólicos, nunca vamos a entender nada. Vamos a seguir siendo esclavos mentales. Ya lo han dicho antes que nosotros, Jaureche, Scalabrini Ortiz, el propio Perón, muchos más. La principal libertad que tenemos que ejercer es la libertad intelectual. Pensar nosotros nuestros problemas, no permitir que otros nos piensen los problemas por nosotros. Nosotros, y con esto siempre lo digo, lo aprendí en Naciones Unidas, si vos no estás sentado a la mesa es porque estás en el menú. Entonces, la Argentina se tiene que sentar a la mesa, muchas mesas, pero para eso la mejor condición es ser un país coherente, un país digno, un país respetable y un país poderoso. Pues nadie quiere en su mesa un menesteroso, un pordiosero. eh, necesitamos tener poder en el buen sentido de la palabra y para lo cual hay que pensar el poder, porque en definitiva el poder es la expresión de una voluntad y esa voluntad tiene que estar iluminada por una idea, por una cosmovisión, que aparte la tenemos, no hay que inventarla, Em, hay que recordarla y ponerla en acto. Bueno, ustedes han visto, hemos tenido acá la palabra de un coronel del ejército. Estos son los coroneles de los que hay, de los que queremos, con esta visión, con esta claridad, con esta predisposición. Así que nosotros estamos totalmente de acuerdo en esto, ¿no? En que si no estás sentado a la mesa sos el menú. Nosotros estamos tratando de aportar nuestro pequeño grano de arena en esto y voy a terminar con palabras de Belgrano, ¿no? El miedo hace perderlo todo y es algo de lo que debemos despojarnos, ¿no? Y entonces tenemos que abrir, tenemos que discutir, tenemos que debatir, tenemos que consensuar una región distinta, ¿no? Así que, bueno, felices. La verdad, me voy feliz de este programa. Gracias, Carlos. Muchas gracias por tu aporte. Te vamos a convocar a la brevedad para hacer este nuevo programa que dijimos, que ya un montón de ideas se me disparan y me generan esta pasión de estar acá en el Complejo Cultural Atlas en la ciudad de Rosario con ustedes, ¿no? Acompañándonos. Así que esperamos que el jueves próximo nos tengan de nuevo en esto que es Geopolítica en el Atlas. Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una buena semana y que sobre todo Dios los bendiga. Me sumo a tu saludo, que Dios nos bendiga a todos. Muchas Amén. gracias y igual me sumo Un también al abrazo grande, saludo. Luis. Un abrazo Abrazo para grande, todos. Carlos.